Super chino, super chino. 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 Me puse super chino porque tengo cara de chino. ¿Cómo están super rockeros el cómico, amigas de YouTube? Espero que lo estén pasando increíblemente bacán y si no, espero que estén mejor. Pero bueno, amigas y super rockeros el cómic, espero que se encuentren de lo mejor posible. El día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal de Super Chino y esta vez estoy bastante contento, mucho más de lo normal, porque tal como vieron en el título y en la portada del video, esta vez les vengo a presentar mi top o ranking del disco que menos al que más me gusta de una de las bandas favoritas de mi vida, que es Linkin Park, tal como pueden ver en mi polera. Bueno, antes de empezar el video quiero hacer un par de aclaraciones breves. Pueden adelantar el video al puesto número 8 si gustan, pero trataré de hacer este segmento lo más breve posible. Bueno, Linkin Park es mi tercera banda favorita. Mis dos bandas favoritas son los Beatles y los Rolling Stones. Sin embargo, en algún momento, Linkin Park fue mi banda preferida y era la banda que más me gustaba. Eso fue hasta que yo tenía 12 años, que no es que me dejaran de gustar, simplemente que los Beatles y los Rolling Stones me gustaron más cuando los conocí y eso sigue, me sigo sintiendo eso hasta el día de hoy. Sin embargo, no quiere decir que Linkin Park me dejase de gustar, porque todos estos años me ha seguido gustando. A mí Linkin Park me gusta desde que soy súper chico, porque yo conocí la banda gracias a las películas de Transformers. Desde que yo soy muy chico veía películas de superhéroes, principalmente de Marvel, que eran mis favoritas, y muchas de ellas las siguen siendo. Y también veía películas de Transformers. Y como saben, en las primeras tres películas de Transformers suenan canciones de Linkin Park, que serían What I've Done, New Divide, Iridescent, respectivamente, en la 1, la 2 y la 3. Y ahí es cuando yo conocí a Linkin Park, y por eso es que más o menos desde los 3 4 años, que es la edad en la que me mostraron las películas de Transformers, fue que desde ahí que yo tengo a Linkin Park en mi ADN. Por eso cuando yo tenía 8 años escuché mi primer disco musical completo. Yo aprendí a escuchar un disco con el Hybrid Theory a los 8 años, o sea que desde los 8 años escucho la discografía completa de Linkin Park, y desde los 3 o 4 que me gustan canciones sueltas de ellos. Entonces imagínense, Linkin Park fue la primera banda de la que me enamoré, la banda que me hizo amar el rock y amar la música en general también, porque gracias a ellos también me gustan otros estilos como el pop y el rap. Y le debo muchísimo a Linkin Park, y por eso este video quiero dejar en claro que lo hago desde el máximo cariño y respeto a esta banda, porque si bien hoy en día es mi tercera favorita, de hace varios años que es así, siempre le tengo respeto, cariño a Linkin Park, sigo disfrutando su música más que nunca y estoy extremadamente contento de que hayan vuelto, como sabemos, con la nueva cantante Emily Armstrong. Y claro, es imposible reemplazar a Chester Bennington, pero de todas formas estoy muy contento que hayan vuelto y para mí ella lo hace bien. Y de hecho, también esa es una de las cosas que quiero aclarar, y es que en este video lo entretenido de este ranking que les voy a presentar es que va a incluir el nuevo disco, que es From Zero, que bueno, ya no es tan nuevo, se publicó hace como 6 meses, pero de todas formas igual va a formar parte de la lista. O sea, siento que ya han pasado los meses suficientes para poder ubicarlo con los otros discos que lo llevo escuchando de años. Entonces, tomen en cuenta eso. Yo ya había hecho un top o ranking del disco que menos al que más me gusta, Linkin Park. Lo hice hace unos años, en el 2022. Pero ahora vamos a incluir From Zero, y también voy a como dar nuevos argumentos y puntos de vista sobre los discos, porque aquí en las tarjetas, en la descripción, les dejaré un enlace que los va a dirigir a una lista de reproducción que incluye todos los videos que he subido en el canal de Super Chino, videos sobre Linkin Park.
He opinado de todos los discos de Linkin Park, pero la verdad es que muchos de esos videos se han borrado. Y esto se debe a que he cambiado de opinión muy drásticamente de muchos discos. Entonces, eso es lo que me pasa con Linkin Park, que yo su discografía la conozco muy bien y me sé su discografía casi de memoria, pero como que sí que han variado mucho mis opiniones de los discos con el pasar de los años o mis puntos de vista acorde más música he ido escuchando. Prontamente voy a cumplir 20 años y igual me falta mucha más música por escuchar porque todavía soy muy joven, pero igual siempre escucho música todos los días de muchos artistas y bandas, entonces escuchar otros artistas y bandas me ha ayudado a ver la discografía de Linkin Park de otra manera, a como la veía hace 7 años, por ejemplo. Entonces, quiero aclarar eso, por eso es que para mí este ranking es muy especial, porque quiero permitirles conocer mi opinión breve de los 8 discos de estudio de Linkin Park con mi perspectiva actual de 2025. Este video lo estoy grabando un miércoles 14 de mayo de 2025, así que para que tomen en cuenta qué es lo que pienso y opino de cada uno de los discos de Linkin Park en este momento de mi vida. Próximo a cumplir 20 años. Y de más está aclarar que aquí no incluiré discos en vivo como el Live in Texas o Road to Revolution, ni tampoco discos de remixes, como sería el caso de Reanimation o Recharge o el Collusion Course que hicieron con Jay-Z. Esos discos no los contaré, sino que contaré los 8 discos de estudio de Linkin Park. Así que, sin más que decir, empecemos con el top, no sin antes escuchar un pequeño número musical. Si tienes una pena que no te deja en paz, escribe en verso y prosa, castillo de cristal. Si algún día me perdonas, podemos conversar, pero si habrá más gente, me puedo alejar. Artefactos lúdicos, artefactos lúdicos, artefactos lúdicos, artefactos lúdicos. Dame tu amor y paz para que nunca jamás vuelvas a manipular. Artefactos lúdicos. Y bueno, de más está aclarar que este ranking no es del peor al mejor disco de Linkin Park. No es un ranking objetivo porque realmente la objetividad en la música y el arte no existe. Sino que es un ranking completamente personal, por lo tanto no sé qué título le vaya a poner al video, ahí voy a ver, pero no es como tal del peor al mejor disco de Linkin Park en opinión de la mayoría de las personas o tratando de ser objetivo, sino que al contrario es completamente subjetivo, o sea de mis gustos, por lo tanto literalmente se trata del disco que menos al que más me gusta Linkin Park, porque en el fondo me gustan todos, y no considero que ninguno sea malo o por lo menos horrible o un disco como inescuchable o algo así. Para mí, hasta el peor disco de Linkin Park tiene algo que ofrecer y para mí ese es sin duda el puesto número 8 que sería One More Light. Disco del año 2017, disco que lamentablemente fue el último álbum que Linkin Park publicó con Chester Bennington porque como sabemos, ya sabemos lo que pasó con él 2 meses después de la publicación de este disco. A ver, es un poco complicado para mí hablar de One More Light porque yo tengo una historia personal con este disco que es bastante larga, así que voy a tratar de resumirla. Voy a explicar un poco mi historia con este disco y en parte por esa historia también lo dejo en el último puesto. Bueno, este disco se publicó en mayo de 2017. En la gira de este disco Linkin Park vino por segunda vez a mi país, Chile. La primera vez que vinieron fue en 2010 en el Maquinaria Festival, pero bueno, ya me gustaban algunas canciones de Linkin Park en ese tiempo, pero no pude ir porque era muy chico, tenía como 4 o 5 años, era súper chico, entonces obviamente no fui.
pero sí tenía la oportunidad de ir a este segundo concierto 2017 porque en ese tiempo tenía 11 años, casi 12, y fui acompañado de mi hermana, que también es muy fan de Linkin Park. De hecho, a ella le gustaba Linkin Park desde antes que yo naciera, literalmente. Y también en parte ella me influenció mucho el gusto por Linkin Park, además de lo de las películas de Transformers que les comenté. Y claro, fuimos juntos a ese concierto y ese concierto fue muy bacán, fue increíble, uno de los mejores conciertos de mi vida, sin duda, que no he ido a tantos, pero de los pocos que he ido ha sido increíble, o sea, fue muy mágico ver a Linkin Park y más aún con su alineación completa, tomando en cuenta la alineación que tienen hoy en día y lo que pasó con Chester 2 meses después. De hecho, en ese concierto debutaron algunas canciones de este disco, como Invisible, si no mal recuerdo. Pero bueno, en ese tiempo se había recién publicado el disco, o en realidad ese concierto fue el 9 de mayo y el disco creo que se publicó unos días después. También el mismo mes, pero después sí debutaron algunos temas y los sencillos que habían publicado previos al disco no nos habían gustado porque eran muy pop. Y después cuando se estrenó el disco entero también no nos gustó ni a mí ni a mi hermana por lo mismo, en ese tiempo al menos. Y por eso después resulta que, como sabemos, el 20 de julio se sabe que fallece Chester Bennington, lamentablemente. Igual, a mí lo que me ocurrió igual es que igual me sentí un poco mal de que no me gustara One More Light porque eh, había odiado bastante este disco, pero en parte se debe a que en ese tiempo yo tenía gustos bastante metaleros, andaba escuchando Slipknot, System of a Down, Metallica, Megadeth. Entonces como que justo me tocó vivir el lanzamiento de One More Light, el disco más pop de Linkin Park, en mi momento más metalero. Lo que es más chistoso es que en menos de 2 años después tendría un gusto bastante popero yo. Bueno, los que conocen mis canciones y mi canal y han visto mis videos saben que yo tengo un gusto bastante popero. De hecho, si bien yo me considero rockero, mi estilo favorito es el pop rock. Para mí la combinación de pop con rock a mí me encanta. Y es el estilo musical que más me gusta. Entonces, no tendría por qué disgustarme este disco, a pesar de que de rock no tiene casi nada, pero a mí me gusta el pop. Y pocos años después de la publicación de One More Light me daría cuenta de eso. De hecho, si no me gustara el pop, los Beatles no serían mi banda favorita. Claro que el pop de los Beatles no es igual al pop de One More Light. El pop de One More Light es un millennial pop que era muy de esa época de 2017, de artistas como Charlie Puth, como la Kiara, que colabora en este disco en la canción Heavy, y ese tipo de artistas. Y como que es un tipo de pop que a mí no me gustaba mucho. Hoy en día tampoco me gusta tanto el pop de esa época en específico, pero bueno, igual lo respeto si a ustedes les gusta, no creo que sea un mal estilo, simplemente que no era lo mío. Y igual hoy en día que sí me gusta más el pop y me di cuenta que es uno de mis estilos favoritos junto al rock y al rap, como que de todas formas este disco todavía no me convence del todo. Para mí no es tanto que sea un mal disco, pero considero que más allá de lo que les conté, la experiencia personal de que con mi hermana fuimos a un concierto de la gira de este disco, que claro, eso lo recordamos con cariño, pero no nos gustó el disco en su momento, entonces también no disfrutamos mucho de las canciones nuevas, sino de las antiguas, y también como que es como un disco que me trae como malos recuerdos, por eso mismo, porque como no me gustó, me recuerda como a un sentimiento como de decepción de que el nuevo disco de mi banda favorita no me había convencido y no me gustó el estilo por el que optaron en este álbum. Como que es un disco que me trae malos recuerdos, tengo que ser sincero. Pero más allá de la experiencia personal y los malos recuerdos que me trae este disco, por así decirlo, para mí también de todas formas lo coloco en el puesto número 8 porque no pienso que sea un mal disco, pero sí, a pesar de que sí tiene algunas canciones que me gustan y me gustan bastante, siento que es un disco que para el tipo de pop que quiere hacer Linkin Park no aporta nada especial. O sea, no es un mal disco de Millennial Pop, pero tampoco es un disco sobresaliente de ese estilo, no es un disco que aporte. De hecho, es más, yo creo que en este disco Linkin Park más salió perdiendo que ganando, porque, por ejemplo, algo que igual me disgustaba mucho en esa época es que como este disco es tan tirado para ese tipo de pop,
Siento que literal el disco se siente como que Mike Shinoda y Chester son los únicos artistas, el resto de la banda, Brad Delson, en Dave, en Rob Bordon, Mr. Hans se sienten como un poco como acompañantes y no me gusta eso, como que siento que aquí no, Linkin Park no se siente tanto una banda, eh, salvo en algunos momentos, pero como que siento que no le sacan mucho jugo a la banda en general, siendo 6 integrantes, entonces siento que eso fue un error y bueno, eso se debe al tipo de pop que hicieron, pero de todas formas siento que no hicieron nada aportador a ese tipo de pop, más allá de que ese tipo de pop me guste o no, siento que es un disco que no aporta. Y eso es lo que me ocurre con este disco. Y mi problema no es que sea un disco de pop, porque como les digo, después me di cuenta que el pop me gusta. Y no solo el pop rock, sino el pop pop. Por ejemplo, a mí el pop que más me gusta es el de los 60 y el de los 80. El de los 80, por ejemplo, artistas como Madonna, que me encanta Madonna, o incluso también pop más contemporáneo al de One More Light, como por ejemplo Dua Lipa. Este es el primer disco de Dua Lipa que lo tengo en CD, que es del mismo año que One More Light, y Future Nostalgia 2020, que me parece aún mejor. También una de mis artistas favoritas de la vida es Lady Gaga, que aquí ven que tengo discos de ella como el de Fame, el de Fame Monster. Aquí el Joanne, que es un disco de pop medio folk, que es un año antes que el One More Light. Tengo la mayoría de los discos de Lady Gaga, entonces como que si ustedes se fijan, a mí sí me gusta el pop, pero incluso gustándome el pop, ya de hace varios años, siento que One More Light no es un disco particularmente aportador. Linkin Park no innovó absolutamente nada haciendo este sonido, y es un disco corto, lo cual eso me gusta, dura como 35 minutos. Me alegra que no se haya alargado. Tiene 10 canciones y algunas me gustan mucho. Entre las que me gustan mucho sería Good Goodbye, que yo creo que esa junto a Talking to Myself son las dos que más disfruto del disco sin duda. Es muy bacán la colaboración de Pusha T y Storm C en Good Goodbye, es el tema como más rapero del disco, podríamos decir. Y Talking to Myself es la canción pop que más me gusta del álbum y siento que es la más guitarrera, sin llegar a ser rockera, pero sí es la más guitarrera, como es la más pop rock, y eso me gusta. Battle Symphony igual me gusta. Heavy no me gusta, es un muy buen tema, pero no me gusta. La canción que menos me gusta de toda la discografía de Linkin Park está aquí, y esa es Sorry for Now, cantada por Mike, que me parece muy cursi. No me gusta nada esa canción. Invisible igual está linda, pero Half Wheel Ride me parece un tema que no pasa nada con él. Y Sharp Edges me parece el peor final de un disco de Linkin Park. Un final que no tiene ni un brillo, o sea, no es una mala canción, pero Linkin Park siempre se caracterizó por acabar con muy buenas canciones sus discos. Pushing Me Away, Numb, The Little Things Give Me Away, The Messenger, Powerless, Align the Sand. O sea, todos los discos Linkin Park previos a este tenían finales increíbles, incluso el nuevo. La canción que más me gusta de From Zero, les hago el spoiler, es la última, que es Good Things Go. Entonces, este es el disco que tiene el peor final de un disco de Linkin Park, y lo que más me da rabia es que es el último disco que Chester grabó con la banda. Es un disco que me da mucha rabia, la verdad, porque, claro, obviamente me da rabia y me frustra un poco cómo se fue Chester, pero además de eso también me da mucha rabia que el último disco que haya grabado con la banda sea este. Por eso es que yo como que me cuesta mucho reconciliarme con este disco. De todas formas lo tengo en CD, porque yo tengo casi todos los discos de Linkin Park en CD, y lo compré unos meses después de que se publicara el disco, una vez ya había fallecido Chester, y no pienso que sea un mal disco, pero para mí este disco del 1 al 10 es un 5 de 10, es un disco regular. No me parece un mal disco, pero ni de lejos un disco destacable, la verdad. Y bueno, la canción One More Light también es muy querida, a mí me parece demasiado hipersensible y muy deprimente, y tampoco es mucho de mi gusto esa canción, la verdad, pero reconozco que es buena. Pero no sé, me deprime mucho esa canción. Hay otras canciones depresivas de Linkin Park que tienen más power de otros discos que me gustan más que esa. One More Light la encuentro muy hipersensible. Y no me gustan las letras de este disco también. No, no me gustan las líricas que tiene. Pero eso es una opinión personal.
Entonces, bueno, esa es mi opinión de One More Light, un disco que para mí no es horrible, tiene algunas canciones que me gustan, pero para mí con diferencia es el peor disco de Linkin Park y el disco que menos me gusta de ellos, no porque sea pop, sino porque con el tipo de pop que hicieron no aportaron mucho a ese tipo de pop. Eh, no tengo mucho más que decir. Mientras espero sentada en mi castillo de cristal, siento el ardor del espacio infernal. El dolor es tan frío que podrás ver las letras calientes en mis labios verdes. Espero su llegada, estoy muy preocupada. Espero su llegada, estoy muy preocupada. Cuando deseo librarme de la situación, siento su peso en mis poros imaginarios, igual de congelados de calor, de salinas griegas, de compromisos. Espero su llegada, estoy muy preocupada. Espero su llegada, estoy muy preocupada. Y en el puesto número 7 coloco un disco que no viví su lanzamiento como tal, pero más que nada porque cuando se publicó yo era muy chico. Fue en el 2010 cuando tenía 5 años y en ese tiempo, pocos años después empezaría a usar internet y, y lo que sí viví fue que escuché una canción de este disco que está en Transformers 3, que la vi al año siguiente en el cine. Pero bueno, este disco sería el A Thousand Suns del año 2010. Bueno, del puesto 7 en adelante, para mí son discos que sí me gustan mucho. A Thousand Suns, a pesar de estar en el penúltimo puesto, este disco sí que me gusta. Si a One More Light yo le di 5 de 10, como en una calificación aproximada, a Thousand Suns yo le doy 7. Para mí aquí sube harto el listón y en gusto 9 de 10. Pero en cuanto a cómo es el disco como tal o tratando de ser objetivo, le doy un 7 de 10 porque este disco para mí es muy bueno. Un disco que dividió mucho a los seguidores de Linkin Park en su momento porque fue el primer disco como muy electrónico de Linkin Park, aunque Linkin Park siempre en su música tuvo elementos electrónicos como los scratches de Mr. Han, o ciertos sonidos que tenían medio sintetizados, pero A Thousand Suns es el primer disco que es como muy electrónico, siento yo. Y este disco yo lo destaco muchísimo y me gustaría mucho ponerlo más arriba en la lista. Pero lo que pasa es que lo pongo en esta posición por los siguientes motivos. Eh, es un disco que es muy ambicioso, es un disco conceptual que trata sobre la guerra nuclear y los miedos de la humanidad, y me parece muy interesante el concepto. Intenta ser un poco político, pero lo político no le sale mucho. Pero bueno, a mí me da lo mismo porque a mí las letras políticas en la música a mí siempre me han dado igual, la verdad. Pero lo que sí me gusta de este disco es ese concepto de la guerra nuclear o como los miedos que abordan las letras. Me parece un disco muy interesante y siento que conceptualmente es una gran evolución en comparación a las letras de Linkin Park antes, que casi siempre trataban de angustia adolescente. Creo que es un gran salto. De hecho, este disco perfectamente pudo haber sido una especie de ópera rock. Yo siento que es algo así, pero como es un disco más electrónico que rockero, no se le considera como tal. Pero yo creo que este disco perfectamente puede ser una ópera rock. Y es más, este disco dura como 47 minutos y pudo haber sido más largo incluso. Pero a mí no me habría gustado que fuese más largo, sino que me habría gustado que hubiesen hecho una Thousand Suns 2 en el 2011 o algo así, porque una de las razones por la que este disco lo dejo en el puesto número 7 es porque siento que es tan ambicioso que siento que se queda chico, se queda corto. Siento que pude haber sido aún más ambicioso. Y hace un par de años yo vi un documental que existe de la creación de este disco, The Making of a Thousand Suns, en la cual podemos ver cómo Linkin Park fue trabajando y grabando este disco durante los meses de 2010 para publicarlo. Y si bien el disco anterior que había publicado Linkin Park, que era el Minutes to Midnight, que es de 2007, de mayo del 2007,
Claro, uno pensaría que tuvieron como 3 años para trabajar en A Thousand Suns, pero resulta que no, porque en 2008 estaban bastante ocupados con giras. En 2009 lanzaron New Divide, que fue un sencillo solo, pero gran parte de la creación de A Thousand Suns se hizo en el 2010 y este disco se publicó en septiembre. Por lo tanto, este disco tuvo un trabajo más o menos como de un año, no más que eso. Entonces, creo que claro, trabajar un disco por un año a full es harto tiempo, pero un disco tan ambicioso como este, creo que incluso si le hubiera dado 6 meses más de trabajo a Linkin Park, hubieran hecho un disco aún mejor. Este disco para mí es muy bueno, pero para mí se queda corto en cuanto a su ambición, porque este disco tiene picos de pixidad muy altos, que es lo que más me gusta de este disco, como Burning in the Skies o When They Come For Me, temazo, Waiting for the End, uno de las mejores canciones de la carrera de Linkin Park, se me hace muy emocionante escuchar esa canción, la violencia de Wretches and Kings, la belleza apocalíptica de Iridescent, y también como la oscuridad apocalíptica de The Catalysts y el desgarrador Canto al Amor, que es The Messenger. Es un disco muy interesante. Me parece el disco más interesante de la carrera de Linkin Park y el más arriesgado, porque podría parecer que One More Light es el disco más arriesgado de Linkin Park por tirarse al 100% al pop, pero es un tipo de pop que era muy comercial y como que es un tipo de pop con el que se fueron muy a la segura. Lo que pasa es que es arriesgado para una banda de rock hacer esto, pero el verdadero disco arriesgado, muy arriesgado de Linkin Park es este. Y este disco, por eso para mí es un 7/10. Pudo haber sido para mí un 9/10 o un 10/10 si a la banda le hubieran dado más tiempo para trabajar en él, porque menciono que vi este documental de A Thousand Suns hace unos años. Lo menciono porque al ver ese documental me dio la sensación que Linkin Park hicieron este disco bajo mucha presión, porque la discográfica Warner les pedía que lanzaran el disco en cierta fecha para salir de gira apenas se publique. Entonces siento que hicieron este disco muy bajo presión y es difícil hacer un disco tan ambicioso bajo presión. Me gusta que este disco no dure más de 50 minutos porque para mí un disco de más de 50 minutos es muy largo y para mí difícilmente discos de más de 50 minutos justifican su duración. Tiene que ser ya sea por concepto, que pudo haber sido el caso de este disco, o porque el artista o la banda están muy inspirados en canciones y no hay ninguna canción mala, lo cual es muy difícil, o también por variedad de estilos musicales. A pesar de que A Thousand Suns es un disco electrónico, siento que es bastante variado. Entonces, este disco pudo haber sido más grande de lo que fue. A eso es lo que voy. Y como que siento que quedó a medio camino. Y como que es una muestra de ambición. Pero creo que es un disco que pudo haber sido más ambicioso aún y pudo haber funcionado mejor si hubiera sido mejor ejecutado y les hubieran dado más tiempo. Yo creo que hicieron lo que pudieron porque por ejemplo, este disco que es de 2010, yo pienso que Linkin Park no era la única banda que estaba haciendo un disco así de ambicioso en 2010, porque en ese año, por ejemplo, un rapero, que en este caso sería Kanye West, uno de mis raperos favoritos, publicó ese año el My Beautiful Dark Twisted Fantasy, que es un disco largo y muy ambicioso y que le salió muy bien esa ambición y que siento que sí llegó al punto que tenía que llegar. Este disco no está para nada a medio camino. Es un disco que llegó hasta los límites inimaginables del hip hop de esa época. O también, por ejemplo, el Plastic Beach de Gorillaz, que también es un disco que fue muy al límite y es un disco también muy ambicioso. Yo siento que A Thousand Suns, si hubiera sido mejor trabajado, hubiera estado mejor ejecutado el concepto y si les hubieran dado un poco más de tiempo para trabajar en él sin tanta presión de las giras y todo esto, o de entregar el disco en cierta fecha, estoy seguro que este disco habría sido igual de bueno que el Dark Twisted Fantasy de Kanye, igual un poco difícil porque ese disco es increíble, o hubiera estado al nivel de un Plastic Beach de Gorillaz. O sea, yo siento, eso es lo que siento con este disco. Eso menciono el disco de Kanye y el de Gorillaz porque son dos discos del mismo año que siento que también buscan una ambición musical muy grande y que siento que la logran y siento que este se queda a medio camino, lamentablemente. Pero a pesar de eso, este disco me gusta muchísimo por cómo fluye, por su estructura y porque, como digo, tiene picos de pixidad muy altos. Y para mí,
este es el disco más épico de Linkin Park, lo cual no quiere decir que sea el mejor, pero sí el más épico. Y este disco me encanta. Y claro, pudo haber sido mejor, por eso para mí es un 7 de 10, pero es un muy buen disco y vale la pena escucharlo para mí. Siempre lucho contra el tiempo y me quejo que el amor de pareja es puro cuento que me causa decepción. Esos pasos que trazamos en forma de zócalos, nadie ya puede borrarlos porque están hechos de amor. El arte es nuestra ley. Todos somos los remakes. Cuando estoy contigo encuentro esa melodía pop pegajosa y macarniana que me ablanda el corazón. Y en el puesto número 6 coloco un disco que le tengo bastante cariño y sería el disco siguiente a Thousand Suns justamente, que sería el Living Things del año 2012. Bueno, el año 2012 es uno de los años favoritos de mi vida, para mí un gran año. El año de Avengers 1, qué recuerdos. Pero claro, este disco que es el quinto de Linkin Park es un disco bastante interesante porque este disco dura como 35 minutos más o menos, es uno de los más cortos de Linkin Park y tiene 12 canciones, que en el fondo son 11 porque tiene un interludio que es Tinfoil. Y este disco me gusta mucho a nivel de canciones y no me gusta mucho ponerlo por arriba de A Thousand Suns porque A Thousand Suns me parece un disco mucho más arriesgado, más valioso artísticamente y como más jugado, como que más experimental y más como más un disco más valiente. Y A Thousand Suns me parece un disco que se va muy a la segura, que no lo digo como algo malo, porque de hecho está un puesto por arriba de A Thousand Suns en mi ranking porque funciona mejor. O sea, A Thousand Suns es mucho más arriesgado, valiente y como que siento que realmente se la juega en Linkin Park aquí y siento que en Living Things se van muy a la segura. Sin embargo, les salió muy bien irse a la segura, que quieren que les diga. Entonces, en cuanto a gusto, Living Things me gusta un poquito más que A Thousand Suns, más que nada por las canciones que contiene, porque ¿a qué me refiero con irse a la segura respecto a Living Things? Porque en este disco lo que Linkin Park hace es que les quedó gustando lo de la electrónica. Estos son los años más electrónicos de Linkin Park porque incluso después de Living Things viene el Recharge, que es un disco de remixes de Living Things, que es un disco casi prácticamente de dubstep. Muy interesante este disco, se lo recomiendo. Y estos son los años más electrónicos de Linkin Park. Y a Linkin Park le quedó mucho gustando esta onda electrónica y la mantiene en Living Things, pero la simplifica mucho. Este disco no es conceptual, o no tan conceptual como A Thousand Suns al menos, no trata temáticas de guerra nuclear o política o cosas así. Es un disco muchísimo menos ambicioso, lo cual no quiere decir que sea malo o que sea peor, sino que es una característica, como que aspira a menos, pero tiene muy buenas canciones. Y es un disco que mezcla esa electrónica, la poperiza, es como la electrónica A Thousand Suns más popera todavía, mezclada con la angustia adolescente, los screams de Chester Bennington y los guitarrazos metaleros de el Hybrid Theory. Entonces siento que Living Things es como la perfecta mezcla entre simplificar a Thousand Suns, poperizar su electrónica y mezclarlo con la angustia adolescente y los gritos de Hybrid Theory. Y una combinación de los dos sería Living Things. Y siento que esa combinación les salió muy bien.
Por eso siento que se fueron a la segura, como les digo. Este disco para mí es un 8 de 10. Y en cuanto a mis gustos, yo creo que es 10 de 10. Este disco, en cuanto a gusto, me encanta. Pero en cuanto a disco en sí, yo creo que es un 8 de 10, en mi opinión personal. No es un disco perfecto, pero está lleno de buenas canciones. Y el disco fluye como el agua. Y por eso lo pongo por arriba a Thousand Suns, porque fluye y funciona mejor. Está mejor ejecutado dentro de lo que busca. Aquí hay canciones increíbles como Burn It Down, uno de los mejores sencillos de Linkin Park, o Castle of Glass, que es una de mis baladas favoritas de ellos. Para mí una canción muy infravalorada, a pesar de que fue single y tiene videoclip y todo. Tiene momentos metaleros como Victimized o Life's Great Misery. Tiene otras canciones muy infravaloradas como I Be Gone. Experimentos muy interesantes como Skin to Bone o Until It Breaks. Tiene un temazo que es Powerless, que es la que acaba el disco, que para mí es uno de los mejores finales de discos de Linkin Park, sin duda alguna. Un temazo increíble, muy infravalorado. Un final fabuloso. Nada que ver con el final de One More Light. O sea, el final de One More Light está años luz del final de Living Things. Y eso que Living Things ni siquiera es el mejor disco de Linkin Park. Cáchense esa. Pero sin duda alguna las dos canciones que más me gustan del disco sería por un lado In My Remains, que es un tema hermoso. Para mí es una clara muestra de que a Linkin Park le salía muy bien hacer pop rock con cierta electrónica, pero es un tema más de pop rock más que de otra cosa, en mi opinión. Y mi canción favorita del disco, y no solo eso, sino que mi canción favorita de toda la discografía de Linkin Park es Lost in the Echo. Que, uff, amigas y super rockeros el cómic. Lost in the Echo es mi canción favorita de Linkin Park porque para mí resume todo lo que amo de Linkin Park. Los raps de Mike Shinoda, cómo rapea Mike en esa canción es impresionante. Los gritos de Chester Bennington, su emocionalidad vocal, me encanta la letra del tema. Es como la angustia adolescente de Hybrid Theory, mucho más madura. Y cierta electrónica también, el power, los guitarrazos, es impresionante Lost in the Echo. Es mi canción favorita de Linkin Park. Este no es mi disco favorito de Linkin Park, pero sí se encuentra en mi canción favorita de la banda, que sería Lost in the Echo. Para mí, Living Things no es un disco perfecto, pero sí es un disco muy bien, que para mí es muy funcional y tiene algunas canciones buenísimas. Y es un disco que fluye de maravilla. Por eso lo pongo por arriba de Thousand Suns. A Thousand Suns. Tiempos de otoño por fin han llegado, los he esperado desde que terminaron. Tiempos de otoño con guantes en la mano, las nubes cincuenteras y el corazón helado. Quiero entender que el dolor no existe. Quiero saber si es que aún estás triste. Y así es como llegamos al puesto número 5, que créanme que este disco me habría encantado ponerlo en el puesto número 3 o número 4, la verdad. O sea, este disco me gustó tanto, y digo me gustó porque es el más nuevo de la lista, imagino que ya saben cuál es, que de verdad, a ver, no ponerlo en el puesto 1 o 2, pero sí me habría encantado ponerlo en el puesto 3 o 4 para dejar bien en claro lo increíble que me parece este disco, y ese es From Zero, el más reciente disco de la banda, publicado en noviembre del 2024, el regreso de Linkin Park después de 7 años sin publicar nueva música, claramente con una nueva cantante que es Emily Armstrong. Bueno, este disco se publicó cuando yo tenía 19 años, en el momento que estoy grabando este video todavía los tengo, y debo decir que estoy seguro, completamente seguro, de que este disco fue un clásico en mi vida y que yo lo voy a seguir recordando, amando y teniéndole mucho cariño hasta que sea muy adulto e incluso muy viejo. O sea, yo creo que todo amante de la música tiene discos que viviste su lanzamiento, los escuchaste, apenas se publicaron y si te gustaron y te encantaron, e incluso te sorprendieron y superaron tus expectativas, entonces
como que te aferras a ellos y se vuelven de tus discos favoritos de la vida. Y From Zero sería uno de ellos. Por eso es que digo que me habría encantado ponerlo en el puesto 3 o 4 y no en el 5. Pero de por sí, ya que esté en el puesto número 5, tiene mucho mérito porque, bueno, si bien One More Light es un disco que yo no le tengo mucho cariño, porque como les dije me trae un poco de malos recuerdos, a pesar de que considero que A Thousand Suns y Living Things no son discos perfectos, les tengo muchísimo cariño a ambos. Son discos que les tengo mucho cariño y los he escuchado durante años. Y les he dado distintas lecturas con los años. Por ejemplo, las primeras veces que yo escuchaba Thousand Suns cuando era más chico no me gustaba, más allá de Iridescent. Entonces, después fui agarrando el gusto al resto de las canciones. Entonces, piensen que A Thousand Suns y Living Things son discos con los que yo tengo historia. Entonces, creo que tiene mucho mérito que From Zero esté incluso puestos arriba de esos discos, ¿ok? Porque para mí, la verdad, From Zero, para mí, objetivamente hablando, que no existe la objetividad, pero si intento ponerme objetivo, para mí este disco es un 9.5 de 10. Es un disco que para mí casi roza la perfección, literalmente. O sea, para mí este no es el mejor disco de Linkin Park solo porque existen Hybrid Theory, Meteora y Minutes to Midnight, pero para mí este es el mejor disco que Linkin Park ha publicado desde Minutes to Midnight, porque me parece un disco, primero que nada, extremadamente sólido. Ninguna canción es mala. Todas me parecen muy buenas. Todas me parecen de muy buenas a increíbles y alucinantes. Por otro lado, también es el disco más corto de Linkin Park, dura como 32 minutos más o menos, lo cual es un poco tramposo hacer un disco corto, pero no lo critico porque yo también hago discos caseros cortos. Entonces yo prefiero que los discos sean cortos y buenos a que sean largos y como infumables, por así decirlo, y que se alarguen y que como que tengan relleno. Me carga eso, no me gusta eso en los discos. Entonces para mí es un completo acierto que este disco sea tan cortito, porque también habla de su calidad, de que no pusieron temas porque sí. Este disco me parece alucinante porque, bueno, en cuanto al sonido, es cierto que se fueron muy a la segura porque volvieron al new metal. Los fans de Linkin Park durante años le pidieron a Linkin Park que volviera al new metal, volviera al new metal. Con Chester nunca lo hicieron como tal, pero ya vamos a hablar de eso más en los siguientes puestos. Pero este es el disco más new metal de Linkin Park desde Meteora, literalmente. Pero lo curioso es que no está con Chester, porque él lamentablemente no está, sino que lo hicieron con Emily. Para mí fue una jugada maestra que el disco de regreso de Linkin Park sea new metal y muy new metal, porque como digo, me parece el disco más new metal de este Meteora, y que sea muy new metal, y con este new metal introducir a la nueva cantante que sería Emily. From Zero se llama así porque los propios Linkin Park consideran que como que empezaron de cero. Además hace referencia a el primer nombre que tuvo el proyecto de Linkin Park, que fue Zero con X, que aquí está con Z pero era con X, a finales de los 90. Entonces con este disco como que intentan como volver a los inicios, y por eso es que no me parece extraño que hayan vuelto al nu metal si tenían ese concepto en mente de volver a las raíces o empezar la banda de cero, porque el nu metal fue el estilo con el que Linkin Park empezaron. Entonces me parece maravilloso eso, y debo decir que este disco, claro, se va a la segura porque es nu metal, pero me sorprende que estos chiquillos con más de 40 años, porque no son viejos, pero tampoco son demasiado jóvenes, puedan hacer un nu metal tan exquisito y de tal calidad. O sea, de verdad que, insisto, si no existiese Hybrid Theory ni Meteora, este sería el mejor disco de Linkin Park para mí, la verdad, porque es extremadamente sólido. Y bueno, el primer sencillo fue The Emptiness Machine, pero también tiene canciones muy buenas como Cut the Bridge, eh, Over Each Other. Tiene canciones brutales, muy metaleras como Casuality. Overflow es una de las canciones más interesantes del disco porque es una de las menos nu metal. Two Face es como la nueva One Step Closer, es brutal Two Face. Heavy's the Crown es mi segundo tema favorito del disco, es impresionante el power que derrocha esa canción, el escurridizo rap de Mike Shinoda, la actitud y el power que transmite es brutal. Heavy's the Crown me aparece la nueva Faint, y Stain y el penúltimo tema son muy buenos también.
pero mi canción favorita del disco, con diferencia, que ya lo dije hace unos minutos, sin duda alguna es la última, que es Good Things Go, que para mí no solo es uno de los mejores finales de disco que he escuchado en los discos de Linkin Park y en discos en general de mi vida, sino que de verdad que me parece no solo la mejor canción del disco, sino que una de las mejores canciones de toda la carrera de Linkin Park. Es una canción que me emociona mucho, que siento que Emily y Mike Shinoda logran transmitir muy bien los sentimientos de la letra. Musicalmente me parece alucinante. De verdad que es muy climática. Y ese rap que tiene Mike Shinoda casi acabando la canción es fenomenal. Y como después vuelven al estribillo con Emily cantando, pero le añaden los guitarrazos como sonando, como los power chords sonando y que suena la distorsión, que es algo que Linkin Park hizo desde su primer disco. O sea, eso está en In The End. De hecho, si ustedes escuchan el estribillo de In The End, son power chords sonando tan, y como que eso te da la sensación de que como que algo se derrumba, que es un efecto que también consigue Crawling, por ejemplo, que es como el sello Linkin Park, en mi opinión. Y eso, como que Good Things Go, siento que no es un tema de New Metal, Good Things Go, lo cual me gusta. No es un tema New Metal y no es un tema que busca parecerse a otras canciones anteriores de Linkin Park. Se nota que es un tema que salió muy naturalmente, eh, pero como que también le ponen el sello de Linkin Park en ese tipo de cosas, como que en la última repetición del estribillo metan esos guitarrazos que les menciono con power chords sonando, que da la sensación de que algo se destruye, como que algo se derrumba. Es impresionante, la verdad. O sea, Good Things Go a mí incluso me emociona así como un poco de lágrimas incluso. Me pareció increíble la primera vez que la escuché y estos meses la he estado escuchando y me parece brutal, impresionante. Y el resto de las canciones, muchas de ellas intentan como, no sé si la palabra es copiar, pero sí como ser como una nueva versión de cierta canción antigua. Como les digo, se nota mucho que Two Face quiere ser la nueva One Step Closer, o que Heavy